Bueno, quizás para algunos cuando piensan de un curso que tiene el titular hermenéutica, dicen, ay, esto es como una clase de griego, hebreo o chino. Entonces, yo estaba orando al Señor y pidiéndole a Él, ¿cómo yo puedo iniciar este curso para darnos un contexto y un aprecio para este libro, este curso que vamos a recibir? Ahora, sin ninguna introducción, yo quería decir algunas cosas, pero como esto está siendo grabado y va en vivo, sin darle una introducción, yo creo que algunos estarían un poco asustados y los que me están escuchando van a decir, no puede ser, eso es herejía. Entonces, lo que les voy a decir en los próximos 4 o 5 minutos son ejemplos, ¿ok? Para mostrarles la importancia de este curso, ¿ok? Por favor, toma esto en cuenta. Entonces, esto es como una predicación, ¿ok? Estamos en un culto o una reunión en X lugar. Y entonces el predicador dice, hermanos, la Escritura dice, sois dioses. En Juan 10:34, el Señor respondió y dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, soy dioses. Hermanos, regocíjanse, porque tú eres un Dios. ¿Es la Escritura? No. Jesús dijo, no está escrito. Yo dije, dioses sois. Y uno se siente un poquito incómodo. Pero hay grupos y personas que toman ese versículo y desarrollan una doctrina principal en su creencia. Entonces, es importante entender lo que es el contexto de un versículo. Y el contexto de este versículo viene de Salmos 82, versículo 6. ¿Qué dice Salmos 82, versículo 6? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Entonces, no solamente se necesita entender el contexto de un versículo, pero también el contexto de toda la Escritura. Otra predica. Hermanos, yo les quiero decir que hay algo sumamente importante que es necesario para la salvación, aún de sus familiares y parientes. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 15, 29, donde Pablo habla de los que son bautizados por los muertos. Por lo tanto, hermanos, bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aún los que han muerto sin Él. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Y hay personas que toman ese versículo y desarrollan una doctrina que es tan esencial para vuestra salvación. Pero tenemos que estudiar lo que es la primera mención de la palabra bautismo y el contexto del bautismo en agua que nos enseña los apóstoles y el Nuevo Testamento.
hace como 25 años quizás, yo fui a una conferencia en Indianápolis, Indiana. Y era una conferencia bien grande donde vinieron quizás, yo creo que unos 15,000 personas cristianos. Y después de un receso, yo salí afuera y había unas personas que andaban con unas pancartas. Y esto es lo que ellos decían. 1 Juan 5:18 era su énfasis. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Entonces le hicieron la pregunta: ¿usted ha pecado? Bueno, quien no peca de vez en cuando, entonces no eres nacido de Dios. 1 Juan 5:18. Esto es una realidad, hermanos, de que la Escritura dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, si usted pecó, usted no ha nacido de Dios. Y eso fue el argumento de ellos. Pero tenemos que también ver el contexto de la epístola de Juan. Tenemos que ver el contexto de un libro. Tenemos que ver el contexto de lo que dice el Nuevo Testamento. Solamente sacando este versículo, uno de ahí puede entrar en una condenación terrible. Otro ejemplo, Éxodo 20, versículo 10. Estos son ejemplos, hermanos, que muestran que si no sabemos los principios, unas reglas, unas normas que son tan necesarias para la interpretación correcta de la palabra de Dios, uno fácilmente puede entrar en error. Mas el séptimo día será sábado al Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces hay grupos y personas que dicen que si no adores en el día sábado, que es el séptimo día y está escrito en la palabra de Dios, entonces si adores el día domingo, eres parte del sistema, si lo puedo decir así, del anticristo. Entonces, hermanos, tenemos que entender si un versículo está en el contexto del viejo pacto o en el contexto del nuevo pacto. Y teniendo eso delante de nosotros, va a traer mucha claridad en las Escrituras. Hay un versículo más que quiero usar como ejemplo. Eclesiastés 12, versículo 2. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es aflicción de la carne. Hermanos, ¿por qué están aquí estudiando? Si es una aflicción de la carne, la palabra de Dios dice así. No estudies, hermanos, es aflicción. Pero tenemos que entender el contexto de este libro. Y de que esto está escrito, inspirado por el Espíritu Santo,
pero escrito por un rey que se ha desviado del camino del Señor, un pecador que ha perdido su enfoque espiritual y todo lo que él ve es vanidad y vanidad. ¿Están entendiendo ahora, hermanos, la importancia de estudiar la palabra de Dios y poder interpretarla correctamente? Este es uno de los pocos ejemplos de muchos versículos que son tomados fuera de su contexto. Entonces yo quiero leer las palabras del autor del libro, el doctor Paul Caram, y lo que él dice en su prefacio. Y esto nos va a dar una idea de lo que nos espera en este curso y el deseo de Dios de ayudarnos a entender de una manera que no es complicada cómo interpretar la palabra de Dios. Él dice: aunque la palabra de Dios contiene innumerables joyas de verdad, algunas son más obvias que otras, y muchos de estos hermosos tesoros están en la superficie, mientras que otros están enterrados más profundamente, esperando aún ser reconocidos, buscados y entendidos por buscadores dignos y diligentes. Por muchos años he deseado crear un libro acerca de hermenéutica bíblica, que es la ciencia de la interpretación de las Escrituras. En este estudio he evitado conscientemente utilizar palabras técnicas. Esas son palabras de él, no son mías. Y términos que generalmente solo son apreciados por teólogos. En lugar de esto, he tratado de adoptar los métodos del gran maestro del universo, cuyo estilo fue sobrenaturalmente simple. Nuestro Señor Jesucristo enseñó con gran simplicidad, construyendo sus mensajes con tan solo 600 palabras de vocabulario en los evangelios. Y ninguna de sus palabras es difícil de entender. Evitando el intelecto, Jesús habló directamente al corazón. Es nuestra oración que este estudio provea valiosas claves para abrir las Escrituras, no solo para el estudiante de teología, sino para el laico también, que el Espíritu Santo nos guíe ahora a toda verdad. Entonces, estas 4 noches vamos estudiando 4 puntos principales. O es decir, esta clase está dividida en 4 partes. Primero, la introducción a la hermenéutica. Introducción a la hermenéutica. Después, parte número 2. Reglas personales para el intérprete. Reglas personales para el intérprete. Y vamos a estar viendo 16 reglas. 16 reglas. Luego parte número 3. Principios. Principios para interpretar las Escrituras. Principios para interpretar las Escrituras. Y bajo eso, punto número 3, puedes poner letra A. Hay 7 reglas claves. Regla número 1.
acepte el significado literal de las Escrituras. Cada uno de esos reglas, puntos, vamos a estar estudiando. Solo le estoy dando como un bosquejo. Primera regla, acepte el significado literal de las Escrituras. Regla número 1. Acepte el significado literal de las Escrituras. Regla número 2. Entender lo natural para entender lo espiritual. Entender lo natural para entender lo espiritual. Esto es una de mis reglas favoritas. Número 3, o letra C, el principio de la primera mención. El principio de la primera mención. La cuarta regla, mantenerse dentro del contexto. Mantenerse dentro del contexto. Número 5, o la quinta regla. El Israel natural simboliza a la iglesia. El Israel natural simboliza a la iglesia. Regla número 5. Regla número 6. Toda la Escritura está basada en los dos grandes mandamientos. Toda la Escritura está basada en los dos grandes mandamientos. Y número 7, el elemento de tiempo. Saber dónde estamos en el tiempo de Dios. Regla 7, el elemento de tiempo. Saber dónde estamos en el tiempo. Y luego, parte número 4. Usaremos las reglas y principios para interpretar correctamente diferentes versículos de la Biblia y así poner en práctica lo que ustedes están recibiendo. Es decir, vamos a ver estas reglas y principios. Luego al final vamos a hacer una práctica. Es decir, vamos a ver unos versículos como vimos ahora, y aplicar lo que hemos aprendido para entender correctamente el versículo. Amén. Entonces, empezamos con una introducción, la introducción a la hermenéutica. ¿Qué significa la palabra hermenéutica? ¿Qué significa? Es una palabra bien grande. Es la ciencia de la interpretación. Es la ciencia de la interpretación en este contexto de la palabra de Dios. ¿Y por qué deben estudiar ustedes cómo correctamente interpretar la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante? Bueno, les mostré algunos ejemplos. Un novato, un recién nacido, fácilmente puede leer algo y llegar a una conclusión errónea. Entonces, ¿no es suficiente la lectura de la palabra de Dios? No es suficiente solo leerla. No. Aunque la lectura de la palabra tiene muchos beneficios, entendiendo los multiformes factores involucrados en la interpretación de las Sagradas Escrituras, es una herramienta invaluable que nos ayudará a hacer con entendimiento las verdades en las Escrituras, con el fin de tener una interpretación correcta. Es decir,
vamos a adquirir herramientas, así como cuando se construye un edificio, hay ciertas herramientas que se necesita para lograr un objetivo. El albañil tiene que trabajar con una cuchara. El carpintero tiene que trabajar con un serrucho. Y sin esas herramientas, el trabajo no puede avanzar. Por lo tanto, en el estudio de la palabra de Dios, hay ciertas herramientas, principios, reglas, que son como límites, si lo puedo decir así, o linderos, que nos protege. Y si salimos afuera de esos linderos, muy fácilmente se puede entrar en error. Hoy en día la palabra de Dios es más y más atacada. Y hay sectas y religiones falsas que con muchas sutilezas engañan a la gente del mundo y también al creyente. Entonces, en esta ciencia estamos en la búsqueda para encontrar el significado de las palabras y frases de un autor. ¿Qué estaba diciendo Juan? ¿Qué en realidad está diciendo el Espíritu Santo con el libro de Eclesiastés? Y eso nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios. Muchas veces hay un espacio que separa al que envía un mensaje, ¿okay?, el que está dando la palabra, y al receptor del mismo. Y con los principios y reglas hermenéuticas buscamos crear un puente sobre este espacio. Entonces, yo estoy hablándoles. Ustedes me están escuchando. Pero en esa comunicación se necesita un puente. Y ese puente tiene principios y reglas que nos ayuda a entender claramente el mensaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de comida típica con ustedes y decir, ay, ¿sabes, hermanos, que hay en San Lucas, en los Alpes? Hay un puesto, un lugar que venden las mejores gringas que hay. Y usted me entiende, ¿verdad? Pero si yo digo a un extranjero que no conoce nada de la comida, y yo le digo, mira, cuando vas a San Lucas, Zacatepeques, hay que comprarle una gringa. ¿Qué color de pelo? Entonces, en la comunicación hay conceptos que también bloquean, o es como ver algo en la neblina y no es muy claro. Entonces, entre el mensaje y receptor, Dios está dándonos un mensaje. Nosotros somos los receptores de ese mensaje. Y hay principios y reglas que nos ayudan a entender el Espíritu de Dios, lo que Él está diciendo. Un ejemplo, hermanos, es que los fariseos, como Saulo, antes de ser convertido, se apegaban al pie de la letra de la ley, a pie de la letra, pero perdieron el espíritu de la ley.
estaban ciegos. Ellos solo entendieron algo natural. No podían captar lo espiritual. La hermenéutica bíblica es la ciencia de interpretar la comunicación de Dios al hombre. Esta comunicación divina ha venido al hombre en la forma de lo que tenemos hoy en día, las Sagradas Escrituras. Esta comunicación divina, según el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, Pedro dijo esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es de interpretación privada o humano, ¿okay? Sino inspirados por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia, o en las escrituras que tenemos, el emisor es Dios. Y sus escritores, los que emiten, los que envían, Dios y sus escritores. Y el receptor es la humanidad. Y un problema que enfrentamos en la interpretación bíblica es que Dios utilizó a más de 40 diferentes autores. Y cada uno con diferentes estilos de vida. Y esto a través de un periodo de unos 2000 años. Y usando 3 idiomas diferentes. Sin embargo, hay numerosos factores que pueden afectar nuestra interpretación de las Escrituras. Y quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la cultura. Ahora, la cultura de la comida aquí es un ejemplo que ya les di, las gringas. Pero un extranjero, alguien de los Estados Unidos, que no conoce lo que es una gringa de carne con tortilla, va a interpretar incorrectamente lo que ustedes entienden. Entonces, yo puedo comunicar lo que es que la compra de una gringa. Y nosotros entendemos el contexto de la cultura de la comida. Pero en los Estados Unidos es otra cosa. También la vestimenta. La vestimenta. Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, en Colosenses, cuando Pablo habla de quitar y de poner. Poner sobre vosotros humildad. Bueno, en esos tiempos las vestimentas, y él está hablando de un punto espiritual, pero las vestimentas no eran como tenemos hoy en día, pantalones y un saco, sino una túnica que uno tenía que quitar y después poner sobre su cabeza. ¿Ok? Los modales y las costumbres que son diferentes a los nuestros. Por ejemplo, en el Medio Oriente, las bodas son muy diferentes a las bodas en que nosotros estamos acostumbrados de ver.
Entonces el contexto de cuando se habla de los 10 vírgenes y lo que el Señor está enseñándonos en Mateo 25, tenemos que entender el contexto. ¿Qué es una boda del Medio Oriente? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo está la ceremonia? También lo que es importante saber es si los pensamientos de un escritor de la Biblia tuvieron la intención de ser literales, figurativos o ambos. Entonces, si nos apegamos estrictamente a la interpretación literal todo el tiempo, entonces entendemos de Salmo 91, versículo 4, que Dios ciertamente es un gran ángel o un gran ave, porque dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora, si nos apegamos literalmente, estrictamente lo que dice la Escritura, Dios tiene alas. Y es lógico, porque los ángeles tienen alas y los querubines tienen alas también, y seguro Él los hizo conforme su semejanza. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, tenemos que saber si el autor está hablando literalmente o figurativamente, o si son ambos. También tenemos que reconocer la habilidad de reconocer la diferencia entre la interpretación y la aplicación de la Escritura. La diferencia entre la interpretación y la aplicación. Y hay una interpretación, pero puede haber varias aplicaciones. ¿Cómo se aplica la interpretación? Por ejemplo, la interpretación del Cordero Pascual. El Cordero Pascual. Ahora, la interpretación correcta, usando uno de los principios que vamos a estudiar, comparando escritura con escritura, sabemos que la interpretación correcta de lo que es el Cordero Pascual, eso es Jesucristo. Pero la aplicación puede variar. Entonces, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, la aplicación, la interpretación del Cordero Pascual es Cristo Jesús. Pero se puede aplicar eso siguiendo su ejemplo para que nosotros seamos
mansos como un cordero, de aplicar la naturaleza del Cordero de Dios para que nosotros seamos corderos también. ¿Entienden, hermanos? La diferencia entre la interpretación y la aplicación es muy importante. Tenemos que conocer la diferencia entre el significado natural y espiritual de la Escritura. Y esto es muy importante, especialmente con respecto a Israel natural e Israel espiritual. Porque también hay extremos de que Israel natural no está en el plan de Dios. Y que solo la iglesia Israel espiritual. Pero tenemos que entender que Abraham tiene dos clases de simientes y que Dios le prometió dos tipos de naciones. Una nación natural como la arena del mar y una nación como las estrellas del cielo, celestial. Por lo tanto, ninguno de los dos serán desechado, o decir el celestial no va a desechar lo natural, porque Dios prometió simiente a Abraham, tanto en lo natural como en lo espiritual. También tenemos que entender el contexto en el que algo fue dicho. El contexto en el que algo fue dicho. Sacado de contexto, cualquier cosa puede volverse error. Entonces, un ejemplo es en Juan 10, 29. Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y eso incluye a Jesús. Entonces, como el Padre es mayor, Jesús es inferior. Por lo tanto, Jesús no puede ser Dios, sino es un Dios. Él es inferior. Sacando eso fuera de su contexto, algunos grupos usan eso para justificar y respaldar que Jesús fue creado. Es un Dios, no es todopoderoso. Pero ¿cuál es el contexto? Sigamos leyendo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, ahí está el Todopoderoso. Nadie los puede arrebatar. Yo y el Padre, uno somos. Si nadie puede arrebatar algo de la mano del Padre, y Jesús dice nosotros somos uno, eso los pone a nivel del Padre. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Cuando Jesús dijo eso, los fariseos entendieron claramente, los judíos, qué estaba diciendo Jesús. Sigamos leyendo. Tenemos que ver el contexto. Sigue diciendo: porque tú, siendo
hombre te haces no un Dios, sino Dios. Entonces, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque Él estaba diciendo que Él también es Dios. Entonces, es tan importante ver el contexto en el que algo fue dicho. Tú siendo hombre, te haces Dios. Él es Dios. Hay que distinguir para quién fue escrito un mensaje en particular. Hay que distinguir para quién fue escrito un mensaje en particular. Entonces, tenemos los judíos, tenemos los gentiles. Hay algo que el Señor está diciendo específicamente a los judíos, a los gentiles o a ambos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en Mateo 19:9, en Mateo 19, versículo 9, el Señor dice, salvo por causa de fornicación. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada adúltera. Entonces, nos damos cuenta cuando vemos lo que el Señor dijo en lo que Marcos escribió y lo que Lucas escribió. Marcos y Lucas no incluyó esta frase, salvo por causa de fornicación. Porque su audiencia eran para Marcos los romanos y para Lucas los griegos y Mateo para los judíos. Y entonces los judíos tenían un costumbre que no tenían los griegos y los romanos. Entonces, los judíos sabían que en el tiempo de el compromiso para casarse, que tradicionalmente era un año donde el joven se fue a preparar su hogar y luego regresó por ella y luego casarse con ella. Que entre ese tiempo, si hubo infidelidad, la fornicación es antes del matrimonio, él podía repudiarla, divorciarla. Es decir, ¿por qué? Porque para los judíos ese compromiso a casarse era tan, ¿cómo lo puedo decir? Tan importante, tan grande, que era casi como el mismo matrimonio, casamiento. La única diferencia es que ellos no se unieron en la carne, sino hasta que fueron casados. Pero después de casarse, es adulterio. Entonces, esa costumbre tenían los judíos, de ese, digamos así, ese noviazgo. Pero los romanos y los griegos no tenían eso. Entonces el Espíritu Santo no incluyó esa parte que mencionó Jesús, pero lo mencionó a los judíos. Y hay una diferencia entre fornicación y adulterio. También tenemos que entender el clima o las estaciones, la agricultura. Cuando se habla, por ejemplo, de los tiempos de la lluvia temprana
y la lluvia tardía, que eran dos estaciones que impactaba la siembra y la cosecha. Entonces, al entender, vamos a Santiago 5:7. Santiago capítulo 5:7. ¿Cuál es el mensaje, el enfoque del apóstol Santiago? Él está hablando en ese versículo de la venida del Señor. ¿Y cuál es la importancia o por qué el Espíritu Santo pone dos estaciones que llegaron sobre Israel, que llegó sobre Israel en el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha? Porque la lluvia temprana era el tiempo cuando la lluvia cayó sobre la tierra, ablandaba la tierra, daba la humedad que se necesita a la semilla para empezar a crecer. Luego hubo un tiempo de casi nada de lluvia y luego otra temporada de lluvia tardía que era mucho más fuerte para llevar el trigo o el maíz a su plenitud, a su madurez. Entonces Santiago, usando las estaciones, el clima, la manera como trabajaba en el agricultor, aplicaba algo natural para mostrar una verdad espiritual sobre cuándo el Señor va a venir a recoger su fruto. Entonces, entendiendo el proceso natural, podemos entender entonces que el Señor primero iba a derramar la lluvia temprana. Y eso entendemos que es el día de Pentecostés. Lo que se fue derramado sobre la iglesia. Y la iglesia empezó a crecer, pero no llegó a su madurez. Y luego la iglesia pasó por mucho tiempo, si lo puedo decir así, de sequía. Pero la iglesia existe hoy todavía. Pero viene una lluvia tardía que es mucho mayor que la lluvia temprana, para que la iglesia pueda ser una iglesia madura, sazona y gloriosa. Y cuando ella esté así y se encuentra en esta condición, entonces el padre, que es el labrador, dirá a su hijo: recoge la cosecha. Entonces, entendiendo aún cómo son, digamos, los tiempos, el clima, las estaciones, la agricultura, nos ayuda a entender verdades espirituales. También conocer expresiones orientales como ceñir los lomos de su entendimiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo que ceñir los lomos de su entendimiento? ¿Dónde están los lomos? Aquí. Y ceñir es como poner un cinturón, una faja. Pero en los lomos de su entendimiento,
Entonces, tenemos que entender igual cómo se vestían. No andaban con pantalones, con faja aquí, sino era una túnica. Pero cuando querían correr, agarraban esa túnica y lo levantaban y lo pusieron con una cinturón aquí, ceñirlo. Era como andar en shorts para poder correr. Entonces, ceñir era agarrar esas vestimentas y juntarlas. Entonces, ceñir los lomos en supuesto entendimiento significa poner una cinturón, si lo puedo decir así, y sus pensamientos no van por allá, sino amarrados. Ceñir es tener dominio propio, tener dominio sobre los pensamientos. También habla de un arco engañoso. También tenemos que entender las diferentes dispensaciones de Dios, los pactos de Dios. Por ejemplo, ¿se aplica esto al tiempo de la ley, el viejo pacto, o a la era de la gracia? Eso es muy importante, hermanos. Por ejemplo, la ley sabática establecida bajo la sangre de un animal es abrogado por la sangre de Jesús con su nuevo pacto. Entonces, la ley sabática, ¿en qué dispensación o pacto se encuentra eso? Bajo un pacto hecho con sangre de animal. Entonces, de los dos pactos, ¿cuál es superior? ¿El pacto de la sangre de un hombre o de un animal? De un hombre, Dios. Entonces, eso va a despejar mucha confusión. También tenemos que saber si una promesa es para el Israel natural. Y hay promesas para Israel natural. Y esas promesas serán cumplidas. Pero también hay promesas para la iglesia. Y también para ambos. También tenemos que entender historia y cronología. Historia y cronología. Es importante sincronizar las personas que encontramos en la palabra de Dios y cuándo sucedieron los eventos. Por ejemplo, Daniel en el foso de los leones. Daniel no era un joven cuando estaba en el foso de los leones. Era mayor, era adulto, mayor de edad. Tenemos que saber las circunstancias en las que fue escrito un libro de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Isaías, durante las invasiones asirias.
Entonces, ayudando a entender las circunstancias, la historia, la cronología de eventos, donde se encuentra, por ejemplo, Ezequiel. ¿Dónde está profetizando Ezequiel? Porque cuando lees las profecías de Ezequiel, usted lo encuentra muchas veces en Jerusalén. Pero él no está en Jerusalén. Él está a unos 900 kilómetros en Babilonia. Pero él es llevado en espíritu a Jerusalén. Como ya le mencioné, el entendimiento de que no todo puede tomarse literalmente es importante. Por ejemplo, Salomón escribió el libro de Eclesiastés cuando él estaba viejo, espiritualmente caído y deprimido. Entonces, ¿por qué está escrito el libro de Eclesiastés? Antes, hermanos, unos años, quizás 5 años, 4 o 5 años atrás, yo no daba mucha importancia al libro de Eclesiastés. No me llamaba mucho la atención. Pero el libro de Eclesiastés que el Espíritu Santo nos dio tiene muchas verdades preciosas. Por ejemplo, sabiendo ahora que estamos leyendo algo escrito por un predicador descarriado, podemos ver a un hombre que vivió un libertinaje y todo lo que sus ojos vio, lo adquirió. Plata, mujeres, casas, fincas. Y al final, él todavía tiene un gran vacío y todavía está buscando algo. Es increíble. Un hombre que tuvo 2 visitaciones del Señor, 2 encuentros con el Creador. Y su corazón está tan alejado del Señor y sus ojos tan ciegos que él dice que todavía está buscando algo. Y nos muestra qué va a suceder o qué sucederá si un hombre y una mujer empieza a caminar en pos de Salomón. Y nos muestra que no hay nada en este mundo que nos puede llenar como Cristo Jesús. Entonces es un libro muy precioso. Pero si vamos a la Eclesiastés un momento. Vamos Oh, pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? Levanta su mano. Esto es una palabra muy inspirada. Vamos a Eclesiastés capítulo 1. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sale el sol y se pone el sol. ¡Qué revelación! Y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. ¡Qué revelación!
Y va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Oh, no se necesita un científico para saber eso. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Y estamos escuchando, pero esto es como casi como un hombre en la calle, un borracho, hablando. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Él sigue diciendo, lo torcido no se puede enderezar. Oh, hermanos, vamos a Isaías. Capítulo 45. Y vamos a ver un hombre que no está fluyendo con el conocimiento y la revelación de Dios. Porque él dice, lo que es torcido no puede enderezar. Isaías 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. ¿Ve? Él está en un punto tan deprimido, en una condición caído espiritual, que él dice lo que es torcido y le está hablando de su vida, no se puede enderezar. Pero Dios dice, enderezaré los lugares torcidos. Entonces vemos claramente que Salomón no tiene la perspectiva de Dios, pero sí el Espíritu Santo está mostrando el corazón y mente y la condición espiritual de un predicador descarriado, de alguien que desobedeció al Señor y siguió atrás los deseos de sus ojos y su carne. Entonces ahora sí podemos regresar y leer el libro de Eclesiastés capítulo 2. Yo dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, gozaré de bienes, mas he aquí esto era vanidad. Y a la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué me sirve esto? Propuse en mi corazón agasar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mi casa, planté para mi viña, me hice, yo. ¿Qué hizo Salomón? Todo lo que Dios le dio, lo invirtió en él. Y vemos el fin de una vida enfocada en el yo, en el mí. Y trae vanidad, depresión, desesperación. Y todos sin propósito. Me amontoné plata, oro, tesoros preciados de reyes. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Un libertinaje, hermanos, horrible. ¿Y sabe lo que él dice? En Eclesiastés capítulo 12. Ahora, con ese libertinaje que está en su corazón, con esa condición de caído, escucha el consejo que él da a los jóvenes. Eclesiastés 12, versículo
Vamos a ver aquí. Es que esto no está en mis notas. Voy por inspiración. Ok, versículo 8. Vanidad de vanidad. Pero yo creo que en español es un poco diferente. Sí, pero no, perdón, hermanos, es en 11, por eso no lo puedo encontrar. 11:9. Aquí está. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. Anda en los caminos de tu corazón. Yo he visto camisetas de jóvenes que dicen, sigue tu corazón. Y eso es terrible, hermanos, porque el corazón es engañoso y perverso. Pero Él está dando lo que Él es como consejo. Por supuesto quedó con su sabiduría que nunca vivió y practicó. Y dice, pero ¿sabe qué? Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y aún con eso, hermanos, ¿dónde estaba el temor de Dios en Él? Él podía decir, jóvenes, Dios te va a juzgar. Y Él siguió. Entonces, hermanos, tenemos que entender bien el contexto del autor del libro. También hay parábolas, alegorías, tipos, figuras, sombras, patrones que enriquecen nuestra interpretación. Entonces la palabra de Dios sí es literal, pero también lleva sombras, tipos, figuras, alegorías, para ayudarnos a entender verdades espirituales. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la geografía. Las ciudades, los lugares. Por ejemplo, el viaje de Israel. ¿Dónde está Egipto? En relación a Israel, está al sur. Entonces subieron al norte para llegar a Canaán. El camino de los reyes. ¿Dónde iban los caminos de los reyes? Eso fue por la costa. Pero Dios lo llevó al desierto. ¿Dónde estaba el desierto? Más al este o al sur de Israel. Entonces, entendiendo la geografía, entendiendo dónde están las ciudades, lugares, entendiendo, por ejemplo, los viajes de Pablo. Estos hacen más vívida la narrativa. Por ejemplo, es importante saber que había 2 centros para la iglesia primitiva. Si uno no se da cuenta de eso, también eso puede nublar nuestro entendimiento. Pero en Antioquía de Siria estaba el centro para los gentiles. Y en Jerusalén para los judíos. Entonces, vamos a Gálatas. Capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, es decir, que él subió al norte, se fue al norte.
Él se fue digamos, la iglesia madre de los gentiles. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén. Me gusta, cuando enseño el libro de Gálatas, me gusta incluir esta parte donde, o como dar una interpretación, si lo puedo decir así, donde dice que pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Entonces yo puedo imaginar como un buen judío no puede comer carne de cerdo, no puede comer los chicharrones con yuca. Entonces aquí está Pedro en Antioquía. ¿Por qué se va Pedro a Antioquía? Ay, hermano, vamos a comer carne con chicharrones, carne de cerdo con chicharrones. Y él está ahí con los hermanos gentiles disfrutando. Cuando vienen los hermanos judíos de Jerusalén y su boca está llena de chicharrones, y él se asusta y se levanta de la mesa. Hasta Bernabé también. Y se van corriendo, alejando a los hermanos gentiles. ¿De qué? ¿Qué le pasa con las carnes? ¿No le gustan los chicharrones? Y Pablo tenía que enfrentar a Pedro. Entonces, entendiendo lugares nos ayuda a apreciar también el contexto de lo que está sucediendo aquí. Porque si son gentiles, es muy posible que estaban comiendo chicharrones. También los números en la Escritura. Cada número en la Escritura tiene un significado e importancia divino. Por ejemplo, la primera mención del número 300 está relacionada con la caminata de Enoc con Dios. Por lo tanto, cuando vemos a Gedeón con su remanente de 300, recuerda, empezó con 32,000. Dios dijo, es mucho. Entonces, se fueron 22,000, si no me equivoco. Quedaron 10,000. Dios dijo, es mucho. Hicieron una prueba y quedaron 300. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo enfatiza? ¿Por qué no había 250? ¿Por qué no había 400? Porque hay 300. Entonces, la primera mención de 300 es Enoc caminó con Dios. Entonces, este remanente, estos guerreros que Dios escogió para derrotar a los madianitas, son los que caminan con Dios como Enoc caminó con Él. También tenemos que entender el significado espiritual de los colores. Los colores en la palabra de Dios también son muy importantes. Por ejemplo, ¿por qué alrededor del tabernáculo de Moisés hay un vallado o de 5, como de 7 pies de alto, como 5 codos? ¿Y por qué esa tela no es negro o no es rojo, pero es blanco? Bueno, cuando comparamos escritura con escritura nos damos cuenta que el color blanco nos habla de la justicia de Dios. Entonces podemos entender que en la justicia de Dios hay una sola puerta. Bueno, entonces, ¿qué significa la puerta? Entonces, una vez más, comparamos escritura con escritura y vamos a Juan 10 cuando Cristo dijo, yo soy la puerta. Entonces podemos entender que para entrar y obtener la justicia de Dios, que no es por la ley, que no es por obras, hay que entrar por Cristo Jesús. Amén. Entonces la palabra de Dios se pone viva.
¿verdad? No solo está leyendo blanco y rojo. No, ahora hay simbolismo, hay vida, porque el Espíritu Santo inspiró a Moisés a poner los colores y inspiró a otros a dar la interpretación. Tenemos también términos espirituales como la propiciación. Uy, ¿qué es eso? La expiación. O la gracia, que necesitan ser aclarados y explicados. Hermano, yo estaba viendo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero salió una noticia hace poco que descubrieron un tribu que jamás ha sido descubierto en las Amazonias. Hace poco. Y mostraron por video el primer encuentro entre ellos y los blancos o los de, digamos, gente como tú y yo. Y hermano, yo me puse a pensar, wow, dice la Escritura, de cada lengua, tribu y nación, reyes y sacerdotes. Hermano, ¿usted cree que ese tribu tiene una palabra para propiciación? ¿O la justicia? ¿O gracia? No, yo creo que no. Entonces, predicarles a ellos de la justicia, la gracia, la justificación, la salvación, es como hablar chino. Entonces, tiene que haber una manera de explicar palabras que quizás tú y yo lo entendemos o ya estamos tan acostumbrados de escucharlos que más o menos lo sabemos qué significa, pero para esa gente no sabe nada. Yo me imagino que no existe Biblia, claro que no existe Biblia para ellos. Entonces se puede ver, hermanos, el gran desafío que tenemos para explicar esas verdades a ellos. Y recuerdo una vez que Pastor Bailey, cuando él fue enviado a los tribus muy como los de Masai, y él dijo, Señor, pero ¿qué les voy a enseñar a esta gente? Y él dijo, la misma cosa que usted enseña en los Estados Unidos, en Europa, otros lados del mundo, pero tienes que disminuirlo. Y le mostró harina fino. Y él dijo, todos los días que él enseñaba, él vio continuamente harina muy fina cayendo. Y el Señor diciendo, hay que hacerlo sencillo, hay que hacerlo muy sencillo. Las mismas verdades, pero que ellos, para que ellos también puedan captarlas y recibirlas. También el entendimiento sobre, por ejemplo, las fiestas judías, las ofrendas, el tabernáculo de Moisés, las vestiduras sacerdotales, todos tienen aplicaciones espirituales para nosotros hoy. Cristo, por ejemplo, la fiesta de Pascua nos habla de salvación. Pero hermanos, hay personas, y yo no puedo, como está siendo grabado, yo fui a una cierto lugar, cierta nación, y ahí había un pastor pentecostal, porque los hermanos me dijeron, de que él hizo un traje del sumo sacerdote y pidió de la congregación oro para hacer una corona. Y él ministraba a la gente con ese traje. Y usaba la corona, y cuando tocaba, me dijeron que y cuando oraba y tocaba la gente con la corona, la gente caía al suelo y
Y él estaba muy metido en lo que está escrito en lo natural. Hermanos, poner hoy la vestimenta de un sacerdote no le va a hacer nada. Si porque son las vestimentas espirituales que son importantes. Entonces, en lo natural, eso sí tenía no valor, sino tenía propósito, si lo puedo decir así, bajo el antiguo pacto. Pero las verdades de esas vestimentas tienen aplicaciones espirituales a la iglesia hoy en día. Por ejemplo, el lino, la lana que ellos tenían, de las vestimentas, la unción, el aceite, todo eso tiene aplicaciones espirituales. También es importante saber las diferentes maneras que Dios nos habla. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios? Bueno, habló por sueños, habló por visiones, habló por medio de ángeles, habló con tipos, alegorías, con ejemplos, con patrones, señales, proverbios, parábolas, profecía, cartas, epístolas. Y por último, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Y esto es muy importante, hermanos, porque Él es hermenéutica, hablando de Cristo, hermenéutica personificado. El Verbo, la comunicación, el Verbo se hizo carne. Juan 1:18, Él ha dado de conocer. La palabra conocer viene de la palabra griega exegeomai. E-X-E-G-E-O-M-A-I, donde conseguimos la palabra exegesis, es decir, contar, explicar. Cristo es el gran mediador, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es la interpretación del Antiguo Testamento personificado. En Juan 5:39 Él dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. También en Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos. Y Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de mí en los profetas, de mí en los salmos. Y esto es importante, hermanos, porque entonces cuando estudiamos la Escritura, estamos viendo a Cristo. Primeramente, ante todo, a Cristo. Durante el ministerio de Jesús, Él interpretó a sus discípulos desde las Escrituras las cosas concernientes de Él mismo. Y siendo el Verbo de Dios en encarnado, o decir, en la carne, los principios de interpretación eran parte de su naturaleza. Él fluyó en todos estos principios.
reglas y normas. Él es el mediador, el puente entre Dios y hombre.